me presento. Bienvenidos a esta su casa, Nueva Generación Internacional. Les manda muchos saludos el ministro Alan. No lo va a ver en estos próximos días porque anda en una misión literalmente. Y bueno, él les manda muchos saludos, un fuerte abrazo. Sé que Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que los planes de Dios son perfectos? Y bueno, él dispuso en su corazón que el día de hoy me tocara a mí poder traer el mensaje de la palabra. Y le digo algo, estoy bien contenta, bien expectante, porque sé que Dios va a hablar a su corazón, sé que Dios va a traer una palabra reconfortante a tu espíritu. Y yo te pido que te pongas de acuerdo con el Espíritu de Dios y conmigo para que hoy pueda fluir la palabra. Yo sé que a veces cuando nos sentamos a escuchar el mensaje, parece ser que venimos muy activos y en el instante pareciera que escuchamos como si nos estuvieran cantando una canción de cuna y empezamos como a perecer en medio de la batalla. Pero hoy yo le exhorto a que usted ponga su espíritu presto para lo que Dios va a hablar a su vida el día de hoy. ¿Me dice amén? Así que el día de hoy para mí es un privilegio estar aquí y darles la bienvenida una vez más a esta su casa. Y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que comenzamos hace algunos servicios ya, acerca del propósito. Diga conmigo, el propósito. Y bueno, hay una palabra muy poderosa que nos enseña en las Escrituras, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Esa es una declaración de fe que yo te animo y te exhorto a que tú las repitas conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Continuando en esta serie de el propósito, el día de hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón una palabra, un mensaje que toma por título: estoy viendo mal, Él siempre tiene un plan. Dile al que tienes al lado, estoy viendo mal, porque Él siempre tiene un plan. Y bueno, ahorita digo, ese fue un verso sin esfuerzo, realmente estaba... Así me habla el Señor cuando comienzo a recibir lo que Él quiere hablar a sus corazones. Y de primera me habló la segunda parte y fue hasta el final que me dio lo primero. Y entendí por qué es esta declaración, porque sé que te vas a identificar con esta palabra. Yo te exhorto a que hoy renunciemos a ese pensamiento del hermano Pala. Eso quiere decir que cuando escuchamos un mensaje decimos, esto es para la hermana Chencha o para el hermano Juan. No, esto es para ti. Y que tomes esta palabra para ti, porque si tú estás sentado en ese lugar es porque Dios quiere hablarte. ¿Me dice amén? Y vamos a entrar en la palabra yendo a Jeremías, capítulo 29, versículo 11 de la Nueva Versión Internacional. Jeremías 29, 11. ¿Me va a ayudar a predicar? Amén. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo, está hablando Dios, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Diga conmigo, futuro y esperanza. Y yo sé que escuchamos esta declaración y lo primero que viene a nuestra mente, hasta cierto punto suena como una queja y decimos, si los pensamientos de Dios y los planes de Dios son buenos para mí, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿O por qué estoy atravesando este tiempo difícil en mi vida o esta dificultad? Quiero decirte, quiero iniciar este mensaje recordándote que uno de los enemigos invisibles que están más presentes el día de hoy en este tiempo en la iglesia de Cristo es la incredulidad y la duda. Pareciera que nosotros, por cuanto conocemos del Señor, jamás vamos a cojear de estos problemas, pero es todo lo contrario. La palabra misma nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esto es más común dentro de la iglesia de lo que usted se imagina. Y Jesús nunca nos engañó.
Dios nunca nos engañó, en la palabra lo dice, en los últimos tiempos, antes de que Él vuelva por su iglesia, que es la temporada en la que estamos en este tiempo, dice la Biblia que muchos abandonarían su fe, soltarían sus creencias por desviarse de la verdad. Y a veces nos preguntamos, y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los planes de Dios? Porque a veces estamos creyendo más en lo que el diablo dice que va a hacer contigo que en lo que Dios te dijo que va a hacer contigo. Estamos caminando en incredulidad y en duda, aún siendo la iglesia de Cristo. Dios nos los advirtió que esto iba a suceder, porque el espíritu del anticristo fluye de esta manera, por medio de duda, de incredulidad. ¿Para qué? Para que aún los escogidos sean engañados. Silencio. Pero es una realidad. Tú y yo estamos aquí en un campo de entrenamiento. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Y tenemos que cambiar nuestra visión de dónde estamos. La iglesia es un campo de entrenamiento. Tú y yo estamos siendo capacitados para la venida del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos habrían de desertar. Muchos van a negar su fe. Y esto ya se está viendo hoy en día. Gente que antes vivía y moría por causa del reino, hoy en día dice, yo creo que Dios ni existe. Y usted se pregunta, ¿cómo? Te quiero hacer una pregunta. La persona que te evangelizó, y no me la respondas, contéstate a ti mismo, ¿sigue conociendo el Señor o sigue en los pies de Cristo? Puede ser que la respuesta sea sí, pero también puede ser que la respuesta sea no. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que un día me predicó a mí de la verdad y hoy en día ni siquiera él la está creyendo? Diga conmigo, incredulidad y duda. Y esto está viniendo no sobre el mundo, está viniendo dentro de la iglesia. En nuestra vida nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, porque a veces escuchamos lo que le dije al principio: Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y lo primero que viene a nuestra mente es decir: ay, Dios mío, eso es mentira. Si mira que yo literalmente solo falta que venga un perro y me orine. Porque empezamos de manera sutil a comportarnos y a vivir con estos patrones de conducta, dudando ya de lo que Dios puede hacer. Y esto es pesado, es complicado de entender, pero es una realidad. Por eso yo te exhorto que hoy te examines. Examinemos nuestra vida delante de Dios, iglesia, y veamos cuáles son esas áreas donde hemos dejado de creer. ¿Cuáles son esas áreas donde ha venido a nosotros duda, incertidumbre o incredulidad? Porque ahí es donde Dios necesita trabajar en nuestro corazón. ¿Me dice amén? Y yo no digo que Dios no haya hecho cosas grandes en su vida. ¡Claro! Dios nos ha bendecido y ha dado grandes bendiciones y grandes cosechas, sí. Pero Él no ha terminado con nosotros. O sea que tenemos que seguir creyendo. Dile al que tienes al lado, tenemos que seguir creyendo. Quiero que te preguntes a ti mismo el día de hoy lo siguiente: ¿por qué estoy dudando que Dios pueda cumplir sus planes en mí? ¿Qué es lo que hoy me hace dudar que Dios pueda hacerlo? Quiero recordarte, hace algunos servicios atrás te enseñé que una pregunta correcta en medio de una crisis te puede sacar de esa condición. Pero también una pregunta incorrecta en medio de una condición de crisis te puede llevar a abortarlo todo. Hagámonos una pregunta correcta el día de hoy. ¿Por qué estoy dudando que Dios pueda cumplir sus planes en mí? ¿Qué es eso tan grande que pensamos que se opone a los planes de Dios y que es mayor que los planes de Dios? ¿Qué es?
Examinemos nuestro corazón. Quiero decirte algo, iglesia. Yo estoy aquí de parte de Dios para traerte la palabra, pero yo no te puedo cambiar. El único que tiene poder para transformar al hombre se llama Jesucristo. Y Él está aquí tocando tu corazón por medio de la palabra para que seas tú mismo el que decida si es cierto. Es real, yo tengo áreas de incredulidad en mi vida, porque de nada sirve que sigamos jugando a la iglesia si no hay cambios en nosotros. Dios está buscando una iglesia limpia, pura, ataviada, lista para que su Redentor vuelva por ella. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿por qué estamos dudando? Hoy en día puede ser que estemos viendo más grande nuestro problema que la solución. No nos damos cuenta tal vez, pero empezamos a dudar porque decimos, es que esto es demasiado grande. Es que este problema sobrepasa toda capacidad. Y a veces tenemos un problema de percepción y de visión. Esto solamente le estoy poniendo el fundamento. El problema o la razón por la que estamos viendo más grande el problema que la solución, que es Dios, es porque tenemos una visión distorsionada. Diga conmigo, visión distorsionada. Y no fue casualidad que justo hoy se me olvidara ponerme los pupilentes. Los pupilentes se llaman pupilentes, lentes de contacto. Lentes de contacto. Y perdón si le incomoda un poco el reflejo de las luces en mis lentes, perdóneme. Pero yo hoy mismo estoy peleando por una sanidad en mis ojos. Que yo sé que muchos de los que están aquí se identifican conmigo. Pero sé que esto no es casualidad. ¿Por qué? Justamente Dios me hizo ver, y eso me lo habló textualmente el Señor. El problema dentro de la iglesia es un problema de visión. Están teniendo una visión distorsionada y Dios me dijo, y tú lo entiendes hoy. Porque hace unos meses, o hace tal vez unos años, no tiene tanto, tiene más tiempo. Hace unos años veías claramente, yo veo a mi esposo que de repente me hace pruebas de visión y me pone, a ver, ¿alcanzas a ver tal letrero? Y yo nada más veo cómo cosas se mueven. Él tiene una vista maravillosa y yo le pido al Señor que haga lo mismo conmigo, pero cuando yo me empecé a dar cuenta que tenía un problema de visión, lo primero que hice fue negarme. El primer paso fue la negación y decir, no, yo no voy a usar lentes. De por sí mi personalidad es como de nerd. Y añádele los lentes. No, bueno, échame ganas, ¿no? Señor, ya suéltame, ¿no? Literalmente, entonces, lo primero que hacemos es negarlo y decimos, yo, una visión distorsionada. Claro que no. Bueno, esto también puede suceder en el espíritu. Tal vez físicamente tienes una visión 20/20, pero en el espíritu, si hoy tú analizas tu corazón y te das cuenta que tal vez dejaste de creer porque estás pensando que el problema es más grande que Dios, entonces lo que tienes es un problema de visión. Una visión distorsionada. ¿Y qué es esto? Mira, esto es una definición de un diccionario cualquiera. La visión distorsionada o metamorfosia es un problema visual, diga conmigo, visual, caracterizado por la percepción de las imágenes de nuestro entorno de una forma un tamaño diferente al real, alterado. Comenzamos a ver las cosas, nuestra posición más grande que el que está con nosotros hoy en día en nuestro corazón viviendo. Y me sorprende el silencio tan grande que hay en la iglesia. ¿Esto es muy bueno o muy malo? ¿O ya están dormidos? ¿O en verdad el Señor les está hablando? Pero realmente tenemos que examinar, porque tal vez lo que tenemos es un problema de visión. Y dentro de esta definición quiero enfatizar dos cosas. La primera habla de que es un problema visual.
es un problema de visión. Y la segunda dice que es un problema de percepción. En otras palabras, y agarra esto, tenemos que entender que el hecho que tú lo estés viendo así no quiere decir que en realidad así sea. Una vez más, el hecho de que hoy estés viendo tu enemigo más grande que lo que Dios puede hacer contigo, no quiere decir que en realidad así sea. Lo que estás teniendo es un problema de visión, que te está impidiendo poder ver las cosas con claridad. Dile al que tienes al lado, no estoy viendo correctamente. Dile al del otro lado, no estoy viendo correctamente. Tal vez estamos teniendo un problema de visión y por eso dejamos de creer. Porque pensamos, no, yo creo que ya Dios se olvidó de esto. Y a veces pensamos que es absurdo. Pero la realidad es que si Dios te sanó de cáncer, ¿cómo crees que Dios no va a poder darte a tus hijos? Si Dios te libró de la muerte, ¿qué te hace creer que no va a poder prosperar tu vida económica? Escucha esto, es el mismo Dios, es la misma fe. El problema es nuestra visión. Estamos teniendo un problema de astigmatismo, un problema de visión espiritual, y eso tiene que cambiar dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no sabes qué va a pasar, y no te lo estoy profetizando, te lo estoy enseñando para que no suceda. ¿Qué vas a ver? Porque estamos en el tiempo en el que muchos van a ser injertados a la vid verdadera. Vas a ver gente llegar y de repente vas a ver esos que llegaron cosechando cosas y tú dices, a ver. Pues yo he estado aquí desde hace como 100,000 años. Y te he servido, y nos ponemos como el hermano mayor del hijo pródigo, del que se fue, del que pidió su herencia, y que allá estando en el hato de cerdo se acordó que tenía una casa y un padre a quien podía volver. Pero nunca vemos la parte del hijo mayor que permaneció con el padre todo ese tiempo. Porque puede ser que te esté pasando a ti y tú digas, ¿cómo es que este que acaba de llegar ya está cosechando y yo que he estado aquí? Tal vez el problema es que dejaste de creer. Estamos dudando. Y te digo algo, iglesia, donde hay un porcentaje de duda, no hay fe. Y lo único que va a poder materializar los planes de Dios sobre tu vida, quiero decirte, es la fe. Es la fe, nada más. Es la fe. Tú puedes tener grandes talentos y dones, y que los tienes, lo creemos. Pero lo que te va a ayudar a materializar esos planes de Dios sobre tu vida no son tus dones, no son tus talentos, es la fe que hay en ti. Por eso el enemigo está tan interesado en sembrar duda dentro del cuerpo de Cristo, incredulidad. Porque entonces nos va a tener perdiendo el tiempo dentro de la iglesia sin ver cambios en nosotros. Y no porque Dios no lo pueda hacer. No porque el problema sea más grande que nuestro Dios. Porque entendemos hoy que es un problema de una visión distorsionada. Es más bien porque dejamos de creer. Entonces no estamos viendo correctamente. Quiero que vayamos al siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche? Primera de Tesalonicenses 2, 18 dice la Biblia. Si deseábamos visitarlos. Yo mismo, hablando Pablo, Pablo, más de una vez intenté ir. Pero, diga conmigo, pero Satanás me lo impidió. Y decimos, ahora entiendo. No, es un problema de fe que pasó, eso no me pasa a mí. Es que el diablo, y ahí va una vez más la cantaleta del diablo, ¿no? A veces le echamos la culpa de todo cuando realmente a veces somos nosotros mismos y la carne la que no nos está dejando avanzar.
Pero, y decimos, entonces, ¿acaso el diablo puede impedir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas? Esa es una buena pregunta que hacernos el día de hoy. Y quiero decirte y recordarte el primer versículo que leímos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Tiene buenos planes y planes que son perfectos. Y para poder responder esta pregunta, quiero que ilustremos una vez más nuestra vida con la vida del pueblo de Israel. Me encanta usarlos. Siento que son nuestro mejor espejo para poder examinar nuestras vidas. Pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más profundo. Siempre que creas que estás pasando un mal momento, lee el libro de Jueces. Para que veas que realmente hubo alguien a que le fue peor. Y la realidad es que este pueblo vivió cosas bien duras. Y siempre hemos hablado, siempre los usamos como parte de nuestro mensaje. Pero esto es bien profundo lo que quiero enseñarte el día de hoy. Quiero situarlos en esa parte de las Escrituras donde dice que ya habían casi cumplido 40 años, estaban literalmente desgastados después de tanto tiempo dando vueltas en círculos. Y este pueblo, después de esos 40 años que estuvieron dando vueltas, en ese último jalón para llegar a ese lugar del que Dios les había prometido, tenían que tomar la decisión para poder llegar a ese lugar de atravesar el territorio de Cades con dirección hacia el norte y de ahí dar un pequeño giro hacia el occidente. Y cuando esto iba a suceder, pasó lo siguiente. Jueces capítulo 11, versículo 16 y 18 de la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom. A ver. Estábamos hablando que ellos ya casi tenían los 40 años cumplidos en el desierto. Que estaban literalmente dando el último sprint para poder llegar a la meta. Pero para poder llegar a la meta, tenían que atravesar ciertos territorios. Y cuando se llegaron a esos lugares, en los límites de estos territorios, lo que hicieron fue que hicieron cartas a sus reyes para que les concedieran. Cabe mencionar que no estamos hablando de una tribu pequeña que iba atravesando el desierto. Eran más de 1 millón de personas. O sea, era inexplicable. Imagínate esa locura. Era un mundo de gente, ríos de gente. Era obvio que no iban a poder pasar desapercibidos. Tenían que informarles a los reyes de esos territorios que ellos iban a atravesar sus tierras. Pero cuando se encontraron frente al rey de Edom, en ese límite de la tierra de los edomitas, le dijeron, danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Dice, y le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab. Eran 2 territorios. El territorio de los moabitas y de los edonitas. Y tenía que pasar por esa tierra para poder llegar al lugar a donde Dios les había llamado. Y lo que hicieron fue pedir permiso. Pero ¿qué pasó? No se los dieron. Versículo que sigue dice, el mismo mensaje al rey de Moab, pero tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades otra vez. Dejaron de avanzar. Y dice versículo 18, después anduvieron por el desierto, bordeando los territorios de Edom y de Moab. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Si fue Él el que los envió a la tierra prometida. Si fue Él el que les dijo que se las iba a dar, ¿por qué no hizo algo en ese momento?
Es como, vamos a ilustrarlo en nuestra actualidad. Imagínense que usted está aquí, en la Benito Juárez, dentro el centro, una de las delegaciones que están más en el centro de la Ciudad de México. Y usted tiene que llegar a Azcapotzalco, a la arena, a la nueva arena Ciudad de México. Y usted, en lugar de irse en camino derecho del centro al norte, como debería de ser, usted se regresa y va hasta Tláhuac. Se da una vueltota por Iztapalapa y se tarda 3,000 horas más de lo que debió de haberse tardado si se hubiera ido en dirección recta. Algo así les pasó. Es ilógico. ¿Por qué? Eso nos pasa cuando no conocemos. A mí me pasó cuando recién me mudé a la Ciudad de México. Pero si usted conoce la ciudad, usted dice, claro, agarro circuito interior, me paso a no sé dónde y llego. Ajá. Pero la realidad es que este pueblo no pudo, se vio imposibilitado, no sé si esa expresión es correcta, pero se vio limitado. ¿Por qué razón? Porque los reyes de estos territorios no les dieron el acceso. Y era una locura. Fue algo así lo que ellos tuvieron que hacer. Ahora imagínate si desplazarte tú solo, pues es un tema. Ahora imagínate movilizar a esa cantidad de gente. Eso era una locura por donde usted lo quisiera ver. Y justamente al no cederles el paso, ellos tuvieron que quedarse ahí cierto tiempo habitando, estancados. Quiero decirte algo, y esto es pesado. Esos moabitas que no les dieron el acceso y esos edomitas no eran extraños del pueblo de Israel. Es más, los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. O sea que no fueron los enemigos de Israel los que les hicieron la tarea más larga. Fue su propia familia. Y esto nos suena familiar. Porque a veces parece ser que los que más deberían de ayudarnos a caminar hacia el propósito de Dios en nuestras vidas son los que más usa el diablo para oponerse. No eran extraños, era su propia familia. Y eso lo hemos vivido. A veces ellos no lo hacen de manera consciente. Y no con esto quiero que usted salga de aquí y vaya y le agarre por los pelos a nadie. No, por amor a Cristo. No. Le estoy enseñando esto para que usted vea cómo son las cosas. Pero pasó lo siguiente, Números, capítulo 21, versículo del 4 al 6. Y los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino, ¿qué crees que pasó? Lo mismo que nos hubiera pasado a nosotros si fuéramos a la arena y nos hubiéramos ido a Tláhuac. Nos hubiéramos desesperado. Fue lo mismo que le pasó a este pueblo. Se impacientaron, versículo 5, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, su líder. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay ni agua, estamos hartos. Me encanta porque cada vez que viene gente, yo soy de provincia de nacimiento, somos tabasqueños. Y cada vez que viene alguien para la ciudad y tenemos que trasladarlos de un lugar a otro, nos dicen, ¿cuánto tiempo está? No, pues como 1 hora. ¿Qué? ¿1 hora? Pues yo llego de un punto a otro punto de la ciudad en 15 minutos en Villahermosa. Sí, aquí es más, la distancia es mayor. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Se distanció, se desesperó, perdón. Se desesperó, se desanimó y empezaron a quejarse. Pero la cosa no terminó ahí. Jueces capítulo 11, versículo del 19 al 21 dice, entonces Israel mandó, se encontraron con otro territorio en medio de su camino.
otro territorio que tenían que atravesar y volvieron a hacer la misma estrategia. Le mandaron una carta. Dice, los mensajeros de Sihón, y dice, rey de los amorreos que gobernaba en Hesbón, y le dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio, le dijo el pueblo de Israel. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlos pasar por su territorio, por lo que reunió a su ejército. Espérate. Ellos no solamente les dijeron que no podían pasar, sino que aparte se armaron de armas, ahora sí que se armaron de armas, se aglomeraron, se enfilaron para pelear contra ellos. O sea, de verdad el pueblo de Israel no era lo duro, sino lo tupido. Por eso te digo, cuando piensas que tienes un mal día, lee Jueces. Y dice, y reunió todo su ejército y acampó en Yahazá. Y luchó contra Israel, versículo 21. Y el Señor Dios de Israel entregó a Sihón a todo ese ejército en las manos de Israel y los derrotó. A ver. Ese pueblo atentó en contra del pueblo de Israel. Y ahí vemos a Dios actuando, levantándose de su trono y peleando por su pueblo. Y les entregó el territorio a ellos. Desde Arnón hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán. Y usted dice, a ver. Vámonos más despacio, ministro. ¿Por qué? Si Dios lo pudo hacer en esta tierra del rey de los amorreos, ¿por qué no lo hizo con los edomitas y los moabitas? ¿Es el mismo Dios? Su mismo poder, su mismo pueblo. No estamos hablando de otro pueblo, es el mismo pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿No era más fácil que Dios hiciera exactamente lo mismo con los moabitas y los edomitas? Y con esto quiero romperte un paradigma en tu mente. Y espero de verdad de corazón que lo recibas. Cuando decides aceptar y cumplir los planes de Dios en tu vida, necesitas entender que en Dios y con Dios no existen fórmulas ni patrones. O sea que puede ser que en el primer milagro que Él hizo en tu vida, lo hizo como un milagro. Y tal vez el segundo lo tengas que pelear como una sanidad, porque no es lo mismo. Un milagro es de manera instantánea, una sanidad es progresiva. Es el mismo Dios. Dios lo podía hacer. Si Dios había enfrentado al rey de los amorreos, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con los edomitas y los moabitas? Porque Él no cumple patrones. Dejemos de encasillar a Dios de acuerdo a nuestros planes. Quiero decirte algo. A veces Él va a pelear por nosotros ciertas cosas y las va a hacer de manera soberana. Otras más las vas a tener que pelear tú en oración. Y sigue siendo el mismo Dios. El problema es que cuando vemos que algo se tarda, le echamos la culpa al diablo. Respondo a la pregunta que hicimos hace rato. ¿Acaso el diablo puede oponerse a los planes de Dios? Siempre va a poner obstáculos. Pero realmente, el único que se puede oponer a los planes de Dios, ¿sabes quién es? Eres tú. Cuando le dices no. Porque aún el obstáculo más grande puede servirte como una plataforma para demostrar en quién has creído. Cuando tienes la visión correcta, cuando logras ver que Dios es más grande que tu problema, que Dios es más grande que tu adversidad.
Entonces, tenemos que entender esto con claridad, porque si no nos vamos a frustrar. Porque decimos, a ver, Señor, si tú ya lo hiciste una vez, échame la buena. Él no cumple patrones ni prototipos. Es más, voltea a ver a la persona que tienes al lado. Su proceso no es igual al tuyo. Hay cosas que a ti te han pasado de manera sobrenatural, pum, por rompimientos. Otras que has peleado. Y a la persona que tienes al lado es exactamente lo mismo, pero al revés. Y tú dices, ¿por qué? Dios es soberano. Y nosotros no logramos entender ni dimensionar lo que Él hace detrás de cada proceso. Grábatelo en tu corazón. Con Él, cuando tú decides aceptar y vivir en sus planes y en su voluntad, tienes que saber que con Él no existen patrones y fórmulas. No planees que siempre Dios va a obrar de la misma manera en ti. ¿Me dice amén? Y la verdad es que como hombres esto nos saca de contexto, porque decimos, híjole, ya cuando yo pensaba que ahora sí ya le estaba entendiendo a esto de ser cristiano, viene la ministro y me acaba con todo. No existen fórmulas. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque para Dios no se trata de que lo tengamos que entender, ni de razonarlo, sino que aprendamos a confiar en Él. Como seres humanos y seres pensantes, siempre indirectamente vamos a intentar razonarlo. Ay, sí, y yo creo que va a pasar de esa manera. Por eso yo siempre le digo a mis discípulos, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Cuando yo me casé, y se los he dicho varias veces, yo decía, me voy a embarazar rápido, rápido. Y yo me imagino a Dios así. Digo, no jactándose de mi humillación, sino Él tenía otros planes para mí. A veces se nos olvida que un día le dijimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Hoy te lo recuerdo. ¿Te recuerdas que tus pastores son como clavos hincados que te van a ayudar a dar fruto? A veces te tengo que decir las cosas así de crudo, porque tienes que saber cuál es la verdad. Porque de nada sirve que sigamos pretendiendo algo que no somos. Tenemos que aprender a confiar en Él. Romanos 11:33 de la Nueva Traducción Viviente dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿O quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Porque a veces nos ponemos en ese plan. Yo creo que te estás equivocando. Me acuerdo cuando yo tengo un par de primos gemelos. Y uno se podía embarazar y el otro no. Uno era sumamente fértil y el otro no. Y cuando quedó por segunda vez embarazada la esposa del que era muy fértil, todo el mundo decía, ¡hey! Te equivocaste, gemelo. Porque para el que iba a la segunda vuelta decía, no, mi hija todavía está pequeña. Y el otro gemelo decía, yo lo quiero. A veces nos ponemos en ese plan, te equivocaste. Era el otro el que ya quería el bebé. ¿Quién es lo suficientemente sabio, dice Dios, para aconsejarlo a Él? Es una locura. Es una locura. Para nosotros es imposible de entender las decisiones. Dios nunca va a obrar de la misma manera y esto debemos de entenderlo porque si no nos vamos a frustrar. Cuando nos encontremos obstáculos en nuestro camino o cuando veamos que Dios no está actuando de la misma manera. Por eso te puse este ejemplo del pueblo de Israel, porque Él tenía el poder de derrocar también a los edomitas
¿Por qué no lo hizo? Porque Él estaba tratando con el corazón de ellos. Tal vez ellos desde su percepción dijeron: ¡ala, qué manchado es Dios! ¿Por qué no nos defendió cuando fue Él el que nos mandó? Pero Él no estaba viendo que detrás de eso había un plan maestro que necesitaba cumplirse sobre sus vidas. Él no siempre va a obrar de la misma manera. Tenemos que conocer cuál es el plan de Dios y por eso estamos enseñando acerca del propósito. Mucha gente hoy en día cree que el propósito de Dios para su vida es casarse. Y soñamos y ¿está mal? No, qué bueno. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios por eso creó ayuda idónea. El problema es que pensamos que nuestro propósito es ese. O pensamos que nuestro propósito es ser multimillonario. Tener muchas empresas, casas, carros. ¿Quieres que te diga la verdad? Eso es solo la añadidura. No es tu propósito. Pero te hablo de propósito y en tu mente sí, carro, casas, dinero, harto dinero. Y yo me imagino a Dios. Hello, no te puse solo para eso en la tierra. Eso es la añadidura. Grábatelo, iglesia, es la añadidura. Eso va a venir sin que tú lo busques. Cuando entiendes de lo que estamos hablando, propósito. Entonces nos encasillamos y decimos: es que ese es mi propósito, que ese negocio crezca. Esa es la añadidura. Y quiero enseñarte algo, ponerte un poco de fundamento respecto a esto del propósito. No es lo mismo el llamado que el propósito y el plan de Dios. Propósito y plan es lo mismo, pero el llamado y el propósito son cosas diferentes. Y te lo quiero enseñar. El propósito o el plan de Dios en nuestras vidas es la razón de nuestra existencia, es nuestro porqué. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios dispuso que nacieras del vientre de tu madre y te trajo en este mundo y no te muriste, óyela? Ándenle. No pereciste en la pandemia. ¿Por qué? Por causa de tu propósito. ¿Pero cuál es ese propósito? Eso es lo que tenemos que averiguar con nuestro Creador. Porque Dios quiere hablarnos. Dios anhela hablarnos. Eso es el plan y el propósito de Dios. Pero ¿qué es el llamado? El llamado es el vehículo, el medio que Dios va a usar para que ese propósito se cumpla. Y te lo quiero ilustrar porque así trabaja Dios conmigo. Yo soy visual. Mi método de aprendizaje es visual. Y así trabaja Dios conmigo. Y mire, busqué 2 imágenes para hacer referencia. Vamos a hablar un poquito acerca del propósito y el llamado usando la ilustración de un maratón. Un maratón. ¿Alguna vez usted ha visto alguna transmisión o tal vez ha corrido? Porque capaz si tenemos aquí grandes atletas. Maratones, sí sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Porque le veo con cara de what. Deje de ver tanta telenovela. No es cierto. Pero bueno, ¿sabe usted qué es un maratón? ¿Amén? Entonces vamos a ilustrar esto del llamado y el propósito a través de un maratón. Vamos. El banderazo de salida de donde inicia el maratón sucede en nuestra vida espiritual cuando es revelado el propósito de Dios a nuestras vidas. Tan, tan, tan. Tal vez tú pensabas, y yo estoy como Pablo, peleando la buena batalla de la fe, y tal vez sigues en la salida porque no conoces el propósito. Estás así. ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy!
imagino. Yo tengo un perrito que se llama Bailey. Y es malo como la carne de puerco en Semana Santa. O sea, de verdad. O sea, ese perrito ha tratado con mi carácter de una forma impresionante. A veces lo quiero ahorcar, a veces lo amo, lo odio. Tenemos una relación un poco tóxica, honestamente. Pero la realidad es que el perro temperamentalmente es bueno, solo que es muy puerco. Demasiado puerco. Pero es muy lindo, él tiene un buen corazón. Pero de repente lo vemos en la noche, porque nosotros somos gente de madrugada, mis hijos se duermen tardísimo, malamente, estamos haciéndoles una cultura, y más ahorita de vacaciones. Pero de repente lo vemos en la noche, justo llegamos de la iglesia tardísimo, y de repente vemos que... Y lo vemos que corre y te tropieza tirado hasta mi hija, que está chiquita. Y decimos, bueno, este rayo, ¿qué le pasa? Son descargas de adrenalina, porque tal vez durante todo el día se la pasó echado y cuando nos vio se puso feliz y empezó a tener de esas descargas de adrenalina. Pero lo vemos y decíamos, está dando vueltas el círculo, bolsa. No está llegando a ningún lado. Se desgasta porque termina y va a su bote de agua. O sea, él siente que corrió. Oye, ¿qué onda conmigo hoy? Ay, Señor. Él siente que se echó el maratón con Ana Guevara. O sea, digo, ya la logré. No sé qué piensa en su mente. Así nos vemos nosotros. ¿Usted cree que está peleando y así camino al supremo llamamiento al cual es en Cristo Jesús y ni ha salido de la meta porque no conoce su propósito? Sonría, Cristo le ama. No hemos salido tal vez de la salida porque no hemos conocido, porque no hemos tenido interés. Te quiero decir algo, la Biblia dice que Él no derrama, no tira sus perlas a los... Usted lo dijo, no yo, pero lo dice la Biblia. Él no le va a dar sus tesoros al que no quiere conocerlo. Si a usted no le interesa, Dios no se lo va a decir. Tiene que nacer en nosotros el hambre y la disposición de conocerlo, para que Él entonces pueda revelarnos esos tesoros. Pero entonces, la carrera inicia cuando conocemos nuestro propósito. ¿Qué pasa si no lo hemos conocido? Estamos en la salida, así como Bailey, dando vueltas en círculos. Nuestro llamado son los recursos que tenemos para correr ese maratón. En este caso, nuestras piernas. Todos tienen piernas, ¿verdad? Y si alguien no tiene piernas, ahorita le oramos. Pero tenemos piernas, Dios nos dio piernas. Todos tenemos piernas, pero no todos tenemos músculos en las piernas, o al menos no tanto músculo, tenemos poco músculo. ¿Por qué razón? Por nuestra alimentación, shalala. Es decir, tenemos los mismos recursos en general, pero unos los tienen más desarrollados que otros. El llamado, como el ministro lo enseñó hace poco, es una invitación de parte de Dios. Él te llama. Pero el que decide si acepta o no eres tú. El que decide si Él se desarrolla o no ese llamado eres tú. Porque el llamado Dios te lo da, pero eso necesita ser ejercitado. Por eso te puse el ejemplo. El llamado son los recursos para poder llegar a la meta. La meta es el propósito, el plan de Dios para tu vida. Una vez más, el llamado son los recursos, el vehículo, bueno, en este caso es un maratón, tus piernas, lo que vas a usar para poder llegar a esa meta. Ese llamado se necesita desarrollar. El plan de Dios y el propósito de Dios es la meta. Nuestro objetivo a seguir es ese propósito, ese plan de Dios para nosotros. Los obstáculos que se interpongan en nuestro camino son parte de la carrera. Son parte de la carrera. Imagínate a un corredor de pistas de obstáculos
yendo por el camino y a la primera que se atraviesa un obstáculo, ya vio cómo son. Qué berrincho, qué mal se vería, ¿verdad? Porque ya sabía lo que iba. Quiero decirte, Dios nunca te engañó. Su palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, esto es para valientes. Para aquel que dice, yo quiero salir de mi zona de confort y no me voy a conformar. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Imagínate a José cuando recibió el sueño y vio como a todas las estrellas postradas ante él, que eran sus hermanos. Yo me imagino que cuando él tuvo ese sueño, esa visión, ha de haber dicho, voy a ser famoso. Ahora sí es mi tiempo de brillar. Y se imaginó así a sus hermanos postrados como Pumba, me postre a tus pies. No es postre, es postro. Con ropa fina, recursos invaluables. Esos eran solamente los recursos. El plan perfecto de Dios era otra cosa. ¿Y sabes algo? Él lo entendió casi al final. Él entendió que los planes no eran como él pensaba, ya casi al final. Génesis capítulo 50, versículo 19 y 21 dice, pero José les respondió, no tengan miedo, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacer el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él lo entendió. Tuvo que vivir su proceso, correr su carrera con muchos obstáculos, muchísimos. Para ya casi en la meta decir, lo entendí todo. Ahí entendió que su plan, el plan perfecto de Dios no era que él fuera famoso y poderoso. El plan de Dios era salvar la vida de muchos. Te voy a dar una pista respecto a tu propósito. ¿Quieres saberlo? Yo no te lo puedo revelar porque yo no te creé. Eso lo tienes que ir a buscar con Dios en oración. Pero te voy a dar una grande pista, una pista muy grande. Dios te puso como lo que sea que hoy seas. Mamá, empresario, hijo, ponle el nombre, ingeniero, doctor, estudiante, para que puedas salvar la vida de muchos. Vamos a empezar a darle sentido a nuestra vida. Ay, sí, para tener muchos carros y muchas casas. Yo siempre les digo a mis discípulos, a ver, dale propósito. ¿Para qué lo quieres? Para llegar a la colonia así, pum, o sea, ¿perdón? Si Dios es un Dios de propósitos, o sea, ¿qué crees que va a hacer? Niño, madura. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué? Lo que estamos desempeñando hoy es solo la plataforma sobre la cual Dios nos pone para realizar su plan en nuestras vidas. José, yo creo que debe haber pensado que ya después de tener el sueño al día siguiente ya Dios lo iba a poner a gobernar sobre sus hermanos. Y no fue así. Al día siguiente lo que sucedió fue que lo vendieron. O sea que en lugar de ir hacia el norte, se fue hacia el sur. Ahí está Palapa, Atláhuac, a dar una vueltota. Diga conmigo, obstáculos. Y lo mismo le pasó a Pablo. Pablo fue llamado por Dios para predicarle a los gentiles, a los romanos. Y yo me imagino que tal vez Pablo pensó que iba a llegar con circo, maroma y teatro a Roma
Y fue todo lo contrario. Romanos 1:13 dice, quiero que sepan, hablando Pablo, que aunque hasta ahora no he podido ir a verlos, a visitarlos, muchas veces me lo he propuesto para recoger algún fruto entre ustedes, tal como he recogido entre otras naciones. Tal vez Pablo pensó que iba a llegar a Roma en un yate, rompiendo plaza, pero no fue así. Llegó a Roma en un barco lleno de prisioneros, siendo uno de ellos. Hechos 26:19 dice, por tanto, el rey Agripa, estaba hablando Pablo con el rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco. Es decir, él estaba siguiendo con punto y coma los planes de Dios. Entonces, ¿por qué no llegó en un yate? Porque ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Tal vez no iba a suceder de esa manera y ahí nos encasillamos. Porque cuando tú piensas que ya no sucedió como tú pensabas que iba a pasar, crees que ya Dios no lo puede hacer. Y estás bien equivocado. Estás teniendo un problema de visión distorsionada. Porque tu problema, te quiero decir esto de parte de Dios, no es más grande que tu Dios. Tu problema, tu adversidad, la batalla que estés peleando, no es más grande que el Dios en el que has creído. Pero las cosas no van a ser como nosotros pensamos. ¿Cuántas veces? O sea, este hombre le estaba explicando al rey Agripa, hice todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Será que nosotros también lo estamos haciendo? ¿Será que para poner ese negocio le pediste instrucción a Dios? Hoy en día está de moda irse a Canadá, a Estados Unidos, a hacer dinero. Hay personas que vienen y me dicen, ministro, ¿cómo lo ve? Si es tu propósito, jala, dale. Y si no lo es, cuidado. Porque si tú te metes en ese barco y Dios no te mandó, vas solo. Vas solo. Pero ¿cuál es la motivación del corazón? Voy a hacer dinero porque ese es mi propósito. O sea, te envaneces. Porque dices, no, pero es que Dios me va a respaldar porque Dios me dijo que voy a ser multimillonario. Sí, pero no de esa manera. Porque la gloria no se la va a llevar un hombre, se la tiene que llevar Él. Si no va a decir tu familia, claro, si prosperó porque se fue a los United. En medio de una crisis económica fue donde vivió el pueblo de Dios la mayor transferencia de riquezas que ha existido en el mundo. ¿Para qué? Para que su nombre sea reconocido. No para que digan, ay, mira qué tremenda Sofi. No, qué grande es el Dios de Sofía. Así tiene que ser, para que lo vean a Él, no a nosotros. No a nosotros. Su plan, el plan de Dios en esta casa es para que todo lo que hacemos en esta casa tiene un solo objetivo, que la gente conozca del Señor. Por eso siempre en esa casa, en cualquier evento, en todo momento, usted va a mirar llamados de salvación. ¿Sabe por qué? Porque esa es la motivación. Ese es el motor, ese es el plan de Dios. No podemos olvidarnos que para eso fue para lo que Dios nos llamó. Mira lo que dice Efesios 5:17, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y si no pasó como tú esperabas, no quiere decir que no vaya a suceder. Eso te lo digo de parte de Dios. Si no pasó como tú pensabas, no quiere decir que no vaya a suceder, porque Dios sigue siendo el mismo. Simplemente que no va a ser como tú pensabas.
Otra versión dice, por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Usted es médico, ingeniero, empresario, ama de casa, lo que usted sea. Y esa función es solo la plataforma sobre la cual Dios le ha puesto para que la gente que está a su alrededor sepa quién es Él. Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es una pista. Esto es más, tu propósito es súper específico. Eso es para ti nada más. Eso no te lo voy a decir yo, te lo tiene que hablar Dios. Pero te doy una gran pista. Si tu propósito, lo que tú piensas que es tu propósito, solamente te bendice a ti, ese no es tu propósito. Porque hay una marca dentro del propósito de Dios en nosotros. No es para ti, es para bendecir a otros. Es para bendecir a otros. El propósito detrás de todo lo que hacemos en esta casa es que Dios sea conocido. Salmos capítulo 33, 10 y comienzo a cerrar. Dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero, diga conmigo, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Y sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Wow! Nunca. Esa palabra es heavy, porque para Dios nunca es nunca. Nunca serán frustrados. Y viendo todo esto nos molestamos porque decimos, si la Biblia dice que los planes jamás serán frustrados, ¿por qué a mí las cosas no me están saliendo bien? ¿De verdad quieres saberlo? Y esto lo responde el Señor en su palabra en Mateo 6:31. Dice, así que no se preocupen por todo esto que están diciendo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. El pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué tal? No te lo estoy diciendo yo, no te lo estoy prometiendo yo, te lo está hablando Dios. Deja de afanarte. ¿Sabes por qué te estás frustrando? Porque tal vez tu meta, lo que pensabas que era tu meta, es tan solo una añadidura. Estás buscando la añadidura, estás buscando los panes y los peces, y no estás poniendo tu mirada en el Dios de los panes y de los peces. Así estamos muchas veces. Confundimos el plan de Dios con nuestros deseos personales. Por eso nos envanecemos pensando el por qué nos frustramos, por qué no ha pasado lo que estamos esperando. Él te va a dar todo lo que necesites. Él lo dijo, pero la cláusula dice, pero busca primeramente por encima de todo. Esa palabra es La generación de cristal hoy en día de todo se ofende. Usted no pertenece a esa generación. Y si sí, ahorita les ministramos. Todo se ofende, nada, así, nada. Todo. Quieren beneficios sin compromiso. ¿Perdón? Todo
lo bueno en esta vida requiere un sacrificio. Hay gente que dice, la salvación es gratis. Sí, para ti, para mí, a Jesús le costó su vida. A nosotros no nos cuesta más que fe para creerlo, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero a Dios, a Jesús, a Dios le costó la vida de su unigénito. A Jesús le costó su propia vida. Todo lo bueno en esta vida requiere un sacrificio. Tenemos que comenzar a diferenciar entre el propósito y la añadidura. Porque entonces nos daremos cuenta del por qué el plan de Dios hoy está detenido en nosotros. Porque tal vez no era el plan, era solo la añadidura. Estabas buscando la añadidura y esa dice que no la tienes que buscar. Dice, no seas como los incrédulos que están afanados en qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, qué van a calzar. Ustedes que tienen a su Padre que está en los cielos, busca el reino y Él les dará todo lo que necesiten. Todo. Escucha bien, todo. Todo lo que necesiten. Pero no está pasando como nosotros pensábamos. Pero Dios no nos engañó. Mateo 11:12 dice, desde el principio, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes, solo los que se esfuerzan, me gustó esta versión, nueva versión internacional. Solo los que se esfuerzan logran aferrarse a ella. Se agarran. El cumplimiento de los planes debería de estar por encima de todas nuestras comodidades, de nuestros deseos, de nuestros planes. Yo me acuerdo cuando Alan y yo nos conocimos, porque hoy pasa esto. ¿Cuántos de aquí, jóvenes que no están casados? Levanten su mano. Ok. Aquí les va un tip. A veces como jóvenes, cuando estamos en esa etapa de buscar, orar para que Dios ponga ese hombre, esa mujer de Dios, lo primero que pensamos, ay Señor, que sea guapo, grande, musculoso, atlético. O el hombre que se vista bonito, que tenga cabellera bonita, no sé, o sea, empezamos a pedir banalidades, que no está mal. Digo, si usted quiere ser específico con Dios, usted hágalo, porque Dios lo puede hacer. Pero a veces se nos olvida lo más importante. Ya le encontraste así el prototipo. ¡Uy! Ahora sí, ya se armó. Te casas con él o con ella. Y en la luna de miel te acuerdas que tenías un propósito. Y le dices, oye, ¿qué crees? Dios me dijo que me tenía yo que ir de misionero 3 meses a África. Y te voltea a ver ese hombre o esa mujer así, ¿qué? Pues vas a ir tú solo porque yo no voy a ningún lado. Se nos olvida que lo primero que tenemos que encontrar es con quién vamos a cumplir esa meta, ese propósito. Yo me acuerdo el día que Alan me sentó y me dijo, yo quiero decirte algo. A mí Dios me dijo que cuando yo me case, en 6 meses yo ya no voy a estar aquí, nos van a mandar a pastorear una iglesia. Me lo dijo exactamente 4 años antes de que sucediera, cuando nos estábamos empezando a conocer. Ese hombre es directo, fue duro y a la cabeza. Cabe mencionar que yo estaba en la mejor etapa de mi servicio a Dios en Villahermosa, dando fruto en mis casas de paz, teniendo una subred de jóvenes, sirviendo apasionadamente con Dios, con mis pastores. Cuando este hombre me dijo eso, me tragué el chicle. Porque yo dije, espérate, ¿a dónde?
yo estoy cómoda aquí, con mis pastores sirviendo. No. ¿Por qué dices eso? Dios me lo habló. Y quise que no quise, me dejó con la semillita. Y yo tuve que ir a la presencia de Dios y decir, a ver, si yo le voy a entrar con este hombre, tengo que saber a lo que voy. Y así fue. Le fallaron los cálculos, no fueron 6 meses, fueron 2. Y ya estábamos aquí en México. Pero fue muy específico. Creo que nuestra generación debe de ser así, clara, transparente. Joven, está bien, pídele a Dios que sea bonita, que sea guapo, que sea atractivo, lo que tú quieras pedirle, pero sobre todo, que esté dispuesto a cumplir el propósito de Dios contigo. Que te digo algo, eso es lo más importante. Los carros, las casas, las bendiciones, todo eso son las añadiduras que Dios va a traer naturalmente cuando decides cumplir su voluntad. Es tiempo de enfocarnos, de dejar de pensar que nuestras añadiduras son la meta y enfocarnos en que Dios pueda revelarnos su plan para nuestras vidas. Yo sé que si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios está tratando contigo. Y tal vez ahorita estás enfrentando no un obstáculo, estás enfrentando el muro de Berlín. Pero quiero recordarte que aunque desde tu perspectiva tú veas ese problema gigantesco, te recuerdo que tu Dios es más grande que cualquier adversidad, más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier enemigo, más grande de que cualquier escasez. Yo no sé qué es lo que estés viviendo, pero el Dios en el que tú has creído es más grande. Es más grande. Y es tiempo de buscar que el cumplimiento de los planes de Dios suceda en nosotros. Suceda en nosotros. Y lo demás, ministro, y mi casa, me olvido de ella. No. Jesús mismo lo dijo. No hay ni uno solo que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, casas, propiedades, que no reciba por recompensa más de lo que entregó, porque así trabaja Dios. Cuando Él te pide sacrificio, es porque Él quiere darte el doble de lo que estás viviendo. Así que no lo limites. Seamos entendidos, iglesia. Seamos un pueblo entendido. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes contigo. Dile que tienes al lado, Dios tiene planes contigo. Busquemos sus planes. Busquemos su propósito. Por encima de todo, ponlo a Él primero. Es más, te doy un desafío. Pruébalo. Ponlo a Él primero. Y vas a ver cómo cosas que no se habían dado en años comienzan a darse. Porque así Dios trabaja. Él no comparte el trono de tu corazón con nadie. Él quiere ser tu Señor, verdaderamente. Así que este es un día de decisiones. Saquemos de nuestra mente nuestras ambiciones personales y comencemos a buscar el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas.
y verás cómo esas bendiciones se añaden. ¿Me dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, en esta noche. ¿Por qué no te pones sobre tus pies ahí en tu lugar? Yo te invito a que levantes tus manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias porque hoy entendemos que tú eres más grande que cualquier oposición, que cualquier obstáculo, que cualquier barrera que se haya interpuesto en nuestro camino. Hoy te reconocemos a ti. Hoy decidimos alinearnos a ti, a tus planes, Señor, porque tus pensamientos son buenos para nosotros. Tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y hoy decidimos alinearnos a ti en esta noche. Te damos las gracias por habernos alcanzado, por habernos redimido. Pongan otra. Si no la tienen, muévanse con otra, pero fluyan con el Espíritu de Dios. Señor, haz tu voluntad en nosotros. Hoy nos alineamos a tus planes. Hoy nos alineamos a ti. Espíritu de Dios, haz tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en nosotros. Levanta tus manos a Él y decláralo. Queremos conocer tus planes para nuestra vida, Señor. Revélanos tus planes. Revélanos tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Háblanos, Señor. Háblanos. Decláralo con todo tu corazón. Vamos y ríndete. Ríndete delante de Él. A el diseño que Él tiene para ti. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que repitas después de mí esta oración. Padre Celestial, en esta noche te pido perdón por haber desviado mi mirada de tu propósito, de tus planes, y haberme enfocado en la añadidura. Te pido perdón. Hoy reconozco que tú tienes planes, pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Hoy creo, Señor, que lo que tú me has dicho, tú lo harás. Porque nadie, dígalo con fe, nadie podrá frustrar tus planes.
planes sobre mi vida. Lo que tú dijiste, lo cumplirás. Háblame, Señor. Trae dirección a mi vida. Hoy dispongo mi corazón, mi mente, mi voluntad y me alineo a tu propósito y a tus planes para mi vida. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta